En primer lugar, quiero saludar a nuestro amigo y director de la Escuela de Contabilidad, a Wilder Hilario, quien tuvo la iniciativa también de estar con las autoridades de la AIC. Y realmente para nosotros es un gran orgullo porque me siento miembro de esta casa, vengo enseñando desde el año 2004, eso no significa que sea tan antiguo, sino que a mí me capturó muy joven, realmente los que estamos en base 3, realmente nos sentimos bastante cómodos aquí. Y también quiero agradecer la presencia de un gran amigo, Gustavo Gil, quien no dudó cuando se le dijo que íbamos a hacer una gimnasia por muchas universidades del país, de estar presente aquí. Quien yo le pido un fuerte aplauso, porque en son de broma, hoy día estamos indicando de que si quieres cenar, Gustavo, pues primero es una conferencia y después tienes derecho a tu cena. Entonces él justamente aceptó el tema y para mí es un gran honor. También quiero saludar al presidente de la Junta de Decanos, quien lidera la profesión contable en la actualidad. Asimismo, al decano de la ciudad de Junín, al doctor Luis Márquez, a los PAS decanos que muchos conozco aquí, a los directivos, vicedecanas y alumnos en general. Para mí es sumamente importante el tema que me han pedido como docente, compartir con ustedes un poco cómo debe ser la enseñanza de las NIF desde una perspectiva quizás financiera, lo voy a dar. Porque hay que entender que las normas internacionales de información financiera es un tema de buscar la realidad económica, señores. Es decir, que la información financiera que nosotros presentamos sea lo más real a la economía. ¿Y eso qué significa? De que nosotros, a través de los activos, pasivos, patrimonio que presentamos, realmente sea el reflejo de lo que está sucediendo en la economía en la actualidad. Y eso es sumamente importante demostrar. ¿Y por qué les digo esto? Porque nuestra profesión hace quizás 2 o 3 años, lo voy a decir así, ha estado muy tributarizada. ¿Y eso a qué se debe? A que realmente el contador más ha estado preocupado por la información hacia un ente tributario que más que hacia el usuario, el tercero que necesita esa información. Y eso lo podemos ver con diferentes evaluaciones que hacemos de los activos, ¿eh? Muchos de ustedes a lo mejor, y muchos colegas en su momento, cuando uno valoraba un activo, es decir, una propiedad, planta y equipo con el lenguaje que manejamos ahora, un vehículo, muchos lo depreciaban en 5 años. Y uno decía, ¿pero por qué utiliza 5 años? No, es que el ente tributario me dice 20%, en 5 años, valor 0. Es decir, nosotros hemos estado destruyendo valor. Y lo que queremos es que ustedes reflejen la información financiera tal cual está sucediendo en la economía. ¿Correcto? Para esto he presentado una pequeña agenda que quiero compartir con ustedes, un poco la justificación, antecedentes, alcance, qué enseñar, las metodologías y alguna propuesta. También traemos algunos casos con los cuales ustedes puedan compartir y los alumnos puedan entender, porque entender normas es un tema bastante duro. Lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar es entender o leer o tratar de leer 3.700 páginas. Es leer 2 veces la Biblia. Entonces, los que son católicos deben de saber qué significa eso. Es un tema muy importante, ¿correcto? Entonces, fíjense, justificaciones de cómo deben las universidades abordar e incorporar dentro del programa de contaduría pública. Le he puesto contaduría pública porque hay facultades que tienen ciencias contables, hay facultades, escuelas, direcciones, mejor he puesto contaduría pública. Y algo que dijo nuestro colega Gustavo Gil, es que muchas veces yo les pregunto, porque yo enseño cursos de titulación, y le pregunto, ¿por qué eres contador público? ¿Por qué nos llamamos contadores públicos? ¿Ustedes conocen algún médico público,
abogado público, arquitecto público. ¿Por qué somos públicos? Es que estamos en la calle y estamos ahí. ¿Ah? Es que somos público, y acá viene la importancia, porque lo que nosotros damos es fe de lo que cuando firmamos una información financiera es real a la economía. Damos fe. Es sinónimo a lo que tienen los abogados a través de las notarías. Un notario que da fe de que el documento es copia fiel de original. Eso es lo que nosotros somos. Y no todas las profesiones lo tienen. Por eso la importancia de esa fe pública. El último escándalo financiero que ha sucedido es el tema de Petrobras, donde las sobrevalorizaciones de activos, ahí los docentes, los alumnos tienen para investigar y tienen temas de trabajo para dejarle meses y meses. Investigar esas sobrevalorizaciones en esos activos. Lo de Enro que explicó, quizás en un lenguaje, es un bebé de pecho al lado de lo que ha sucedido con Petrobras. Y miren la cotización que ahora tiene. Bien, entonces, ¿qué debemos justificar? En primer lugar, hay una reflexión personal. Las normas es una compleja redacción, es un tema bastante duro entender. ¿Por qué? Y aquí voy a tener un componente financiero. Las normas internacionales de información financiera hablan mucho de finanzas. Y uno tiene que entender finanzas. ¿Correcto? Cuando ustedes estudian normas, el lenguaje NIF es primero yo reconocer, medir, presentar y revelar. Quizás en nuestros estudios yo puedo decir que el mayor problema que tiene nuestro profesional contable es en la medición. Y la medición implica una cuantificación de lo que estamos reconociendo. Yo tengo que reconocer si estoy ante un activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Perfecto, y quizás yo lo pueda reconocer con cierta facilidad, pero donde tenemos el problema es en la medición. Luego, si yo mido mal, presento mal y revelo mal. Entonces, al final, ¿qué producto estamos sacando? Y eso también se genera porque, fíjense, cuando ustedes estudien o los que ya están en análisis de estados financieros y tenemos partidas que no están a valor de mercado, ¿realmente estamos haciendo un buen análisis de estado financiero? No, porque a lo mejor el contador destruyó valor poniendo cifras menores. Entonces, si yo digo, tengo una utilidad de 100 y tengo un activo de 1000, yo digo, estoy ganando 10% sobre mis activos. Pero ¿qué pasa si ese activo realmente fuera 2.500 o 3.000? Ya no es 10%, ya es 2%. Entonces yo también podría decir como accionista, oye, este gerente que tengo tengo un rendimiento solo del 2, 3%, mejor liquido a la empresa, como si en Estados Unidos las decisiones son fuertísimas. Oye, activos que no me generan, liquido y busco otra inversión. Entonces yo diría, oye, estoy ganando 3%, mejor liquido la empresa, lo pongo en una caja municipal que me puede estar pagando 7%. ¿Para qué tengo tanta problemática? Entonces la importancia del manejo financiero es sumamente importante. ¿Qué entendemos? La falta de coherencia a veces en las estructuras. Mucha gente hasta ahora no entiende por qué hay una NIC y el otro porque es NIF. No sé si les ha pasado. Sí, los alumnos dicen sí. Entonces algo está pasando en la docencia. Entonces nosotros tenemos que ver esos temas. ¿Correcto? Porque nosotros tenemos que luchar en eso. Sí, porque a veces no lo llegamos a entender. Usted dirá, en el tema de las NIC solamente era una entidad que se llamaba el JAS y solamente se emitió hasta la NIC 41. De ahí viene el JASB a través de la Fundación IFRC, que habrían que explicar por qué se da esos cambios, porque la economía es totalmente cambiante. Fíjense lo que va a pasar, vienen nuevos cambios en el tema de arrendamiento. Ustedes conocen que arrendamiento, tenemos el arrendamiento operativo y financiero, pero atrás de los arrendamientos se esconden muchos pasivos, porque el que tiene arrendamiento operativo no registra ni el activo ni el pasivo. Y si nosotros nos pensamos, miren lo que sucede con las líneas aéreas. Las líneas aéreas, casi todos sus activos son leasing operativo, es decir, todo lo alquilan. Pero hacen ver a la población, por eso que el marquetero tiene mucho que ver acá, porque los marqueteros generan productos que la gente piensa muchas veces, productos que son muy buenos,
o que les regalan o que les dan mayor cantidad en ese producto. Y ustedes lo ven, ¿sí o no? ¿Cómo podemos nosotros analizar que un marketero te dice a ti, llévate esta refrigeradora y te regalo un microondas? ¿Sí? Te lo enfoca. Y la gente cree que le regalan. Y ustedes saben que economía no hay lonche gratis. Es decir, si no lo pagan en efectivo, lo van a tener que pagar en especie. Y eso sí es totalmente preocupante. Pero la gente cree que le regalan. Entonces, ¿qué gana con eso? El marketero está tratando de vender cosas y hay veces hasta ustedes compran cosas que no necesitan. ¿Y quién ha hecho que compren cosas que no necesite? El marketero. Entonces, un tema importante del tema de medición y un poco entender es que nosotros tenemos que reflejar la realidad de economía. Es decir, yo no puedo decir que estoy regalando eso y eso es un costo. No, eso tiene un precio, tiene un costo. ¿Correcto? El cuerpo de la norma generalmente no provee la fundamentación teórica, sí. Porque muchas veces cuando uno sustenta el tema de normas y dice, ¿y por qué es así? Porque hay que entender un marco conceptual y cada norma es específica. Los que estudiamos, el tema es, cada norma tiene su propia problemática de estudio, tiene su propio diseño. Ante el marco conceptual y una norma, lo que prima es la norma, ¿correcto? Porque la norma tiene fundamentos y conclusiones que ustedes tendrían que ver. Tenemos el cuerpo de la dificultad en la aplicación práctica, porque hay veces solamente se puede estar hablando de la norma, pero no se está haciendo un ejemplo práctico. Y el ejemplo práctico muchas veces yo siempre sugiero a los docentes, empiecen por la práctica y después vayan a la norma. Porque el tema práctico te abre el panorama que el alumno puede entender. Porque si ustedes se van a veces en la norma es muy densa. Enseñar NIF ahora hay que enseñar copiando los párrafos. Porque nadie es capaz mentalmente de tener todos los párrafos en la cabeza. Lo que uno tiene que enseñarle al alumno es ese párrafo, ¿qué significa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se traduce? Y acá la importancia de los docentes que están aquí. Entender, demasiada tributarización en nuestras enseñanzas ha habido. ¿Correcto? Cuando el resultado muchas veces es tributario, nadie dice que la tributación no es importante. Pero ustedes piensen así. Ningún empresario genera una empresa para tributar. Y cuando nosotros hacemos tributación y eso vendemos al empresario, ahí nos estamos quitando valor. Porque el empresario solamente piensa en el contador para efectos tributarios. Y no piensa que el contador puede gerenciar activos. Porque cuando uno gerencia una empresa, está gerenciando los activos que me ha dado esa empresa. Entonces, cuando se está enseñando un tema, entonces por eso que el empresario muchas veces dice, si no hubiera tributos, les aseguro que el empresario no lo buscaría. Y eso tenemos que cambiar. Las NIF nos dan una gran oportunidad de hacer esos cambios. Porque ustedes van a manejar recursos, van a informar los recursos. ¿Cómo se aplica? La NIF es predictiva. Les permite predecir lo que va a pasar en esa empresa. Y manejar diferentes transacciones comerciales que de transacciones financieras. Porque una de las cosas que no entendemos, por ejemplo, en normas y que la gente sufre, son los intereses implícitos. ¿Qué significa eso? Que atrás de una transacción comercial hay una transacción implícita. Hay un interés implícito. Yo le voy a decir muy sencillo. Fíjense, cuando uno adquiere un producto, ¿correcto? Yo puedo adquirir un producto a 30 días, a lo mejor en 1 millón. Y cuando a mí mi logístico me dice, oye, he comprado un producto en 1 millón de soles, pero no me ha cobrado intereses. ¿Y cómo así? Porque me ha dado 120 días, 90 días y no hay intereses. Porque mire, el canje de la factura por la letra es lo mismo, ¿eh? Ustedes cuando practican a veces enloquecidamente esas monografías. Y lo más triste es que no cuadra. Y a la fuerza no cuadra. Entonces parece, y ese tema de monografías también hay que tener cuidado porque a veces se pierde muchos profesionales buenos porque piensan que toda su vida van a hacer monografías.
Y eso es bien delicado. Entonces, teniendo el tema, es que cómo uno puede entender que pasando 120 días hay una factura de 1 millón y que supuestamente no hay intereses. Porque si yo les pregunto, ¿cuánto es la UIT? ¿Cuánto es la inflación en el país? ¿Cuánto? ¿Cuál es el costo del dinero? ¿Se dan cuenta que en temas financieros andamos débiles? Y eso es donde debemos de fortalecer, porque las NIF es financieras. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Voy a tratar de dar unos ejemplos que es importante, porque el que no conoce financieramente su empresa no puede formar, no puede preparar información financiera. Hay una debilidad y eso es sumamente importante. Bien, siguiendo un poquito, hay que entender, señores, que la forma de hacer negocios ha cambiado. Ya no es simplemente el comprar y vender. O sea, el comprar una papa, vender una papa, comprar una piedra y vender una piedra. No, los negocios son mucho más complejos de lo que ustedes se imaginan. Y hay compromisos tanto de activos como compromisos de pasivos. Ya no es tan sencillo. Ustedes ven que en economía, ¿correcto? Ustedes se van a dar cuenta que las publicidades, yo me he permitido traer algunas publicidades porque es la forma más o menos como yo enseño para que el alumno vea y analice qué cosa hay atrás de esa transacción. ¿Correcto? ¿Qué está? ¿Realmente está en un activo, un pasivo? Los negocios son complejos. ¿Correcto? Imagínense ustedes el siguiente negocio. ¿Sí? Imagínense que yo gano una licitación petrolera, a mí me dicen, señor, vas a tener que explotar el petróleo durante 15 años en un zócalo continental por Tumbes. Pero me ponen ahí un artículo en el contrato, que eso sí, cuando tú te retires, ese zócalo me lo tienes que dejar y dejarme el mar como si nunca hubieras estado. ¿Eso qué compromiso nos trae? Ese hecho, esas palabras, ¿qué implica para la contabilidad de nuestra empresa? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas. El que llévate uno, te regalo el otro. O cómprate un carro y te regalo el primer mantenimiento de 1,000 y 5,000 kilómetros. Yo pregunto, ¿se está vendiendo solamente producto? ¿Se está vendiendo mantenimientos? ¿Se está vendiendo? ¿Cómo alguien de ustedes puede comprar? Imagínense, acá está la doctora Jaxa, el doctor Jim Vera también. Van a ir a Punta Cana, me han confirmado. Esos cuerpos se van a broncear, van a venir coloraditos, porque broncearse en el Caribe no es igual que broncearse acá. Parece, no sé qué es ese sol que tiene, pero cambia el color. Fíjense ustedes, una línea aérea, ¿por qué podría vender con tanta anticipación su pasaje? Es decir, alguien puede decir, oye, yo voy a comprar en diciembre el pasaje de Punta Cana, que es en septiembre. Y me da un precio, me dice $700. Pero faltando 2 meses, a lo mejor el doctor Márquez me dice, Luis, me ha animado a ir porque mi señora me ha dado permiso. Entonces le digo, perfecto, doctor, suba. Pero el doctor cuando va a comprar su pasaje le dicen $1,100. Entonces uno se pregunta, ¿por qué uno tiene 700 y el otro tiene 1,100? Si ambos van a ir en el mismo avión, nos van a dar la misma comida, vamos a ver a las mismas aeromosas, o es que el que pagó 1,100 va a tener algo adicional. ¿A qué se debe eso? Ustedes pueden vender sus servicios con tanta anticipación. Alguien le puede decir, mira, como yo te llevo la contabilidad de tu empresa, págame hoy el servicio de septiembre que te voy a hacer. ¿Ustedes pueden hacer eso? ¿Por qué alguien vende con tanta anticipación? Entonces uno tiene que reconocer, estoy ante un activo, pasivo, ingreso, gasto, que a lo mejor lo puedo reconocer. ¿Es un ingreso? No, obviamente. ¿Por qué? Porque todavía no se ha brindado el servicio. ¿Sí o no? Es un pasivo. Pero ahora viene la medición. ¿Realmente vale 700? ¿Por qué el otro vale 1,100? Es que cuando alguien vende con tanta anticipación su servicio, es porque necesita dinero. Y el dinero te hace.
Entonces quiere que en esa transacción no solamente hay una transacción comercial, sino que implícitamente hay una transacción financiera. Pero esto no es fácil de entenderlo. Y si ustedes y cuando la gente no lo entiende, ¿saben lo que te pueden contestar? Y es un poco, es inmaterial, te dicen. O sea, el inmaterial, sinónimo de desconocimiento. Entonces hay que entender las formas. Entonces, en muchas transacciones, ustedes van a ver, yo les puedo tocar ejemplos de ejemplos. Muchos negocios. Uno va a la selva y normalmente vende mucho mototaxi, te venden con mantenimiento. Entonces, si el marquetero está generando cómo vender, ¿por qué las damas compran un perfume de $100? Viene una caja así, una botella así y el contenido es así. Pero paga $100. Que si yo le vendiera el producto solamente así, la dama pensaría en pagar $100. Entonces, ¿por qué? Porque el marquetero está haciendo vender cómo yo hago que ella compre a un mayor precio. Pero eso es para el consumidor. Pero el tema es que como nosotros, como profesionales contables, ¿cómo medimos esa transacción? No podemos reconocer, ¿sí o no? Si uno analiza, fíjense lo que yo tengo acá, que es un tema que yo lo saco, me estoy adelantando. Si ustedes ven eso, ¿qué ven ahí ustedes? ¿Qué les llama la atención de esa publicidad? Ustedes pueden vender su servicio y decir, oye, págame mi servicio de hoy al 50% y te doy un año sin intereses, 50%. Y yo pregunto, ¿cómo analizamos esa transacción? ¿Qué cosa hay ahí? ¿Solamente intereses? ¿Qué más hay? O sea, ahí viene también el concepto de valor razonable. ¿Cuál es el real precio de esta transacción? El contador tradicional va a decir, vamos suponiendo que esto costara $25,000. El contador tradicional va a registrar como activo 25,000. Pero un contador bajo NIF no lo va a hacer. Y ahora viene el tema, porque hay que ver en qué posición estamos. No es lo mismo estar arriba que estar abajo, Una cosa es el comprador, pero también hay que ver la cara del vendedor. ¿Cómo un vendedor registra esto como empresa? ¿Yo puedo decir que he vendido $25,000? ¿Por qué no? Pues si es sin intereses y te lo ponen en grande. Entonces uno viene a decir, ¿cómo registro esto? Es que jamás nadie puede vender, nadie puede decir que pasado un año no hay un interés. ¿Qué sacamos por conclusión? Que en esta transacción comercial hay una transacción financiera implícita, escondida. Y no podemos, porque fíjense, si ustedes como contadores registran 25,000, está mal. Y si el que vende registra como venta 25,000, también está mal. Y si hablamos con el tema tributario, va a pagar más impuesto a la renta sobre un tema que no debió pagar, porque no ha tenido la venta. Entonces, miren todos los colaterales que hay. Y encima se informa mal, porque ustedes, el vendedor va a ganar una comisión sobre 25,000, cuando uno le tendría que decir, oye, porque uno de los problemas que tenemos los hombres de finanzas son con la gente de logística y con la gente de ventas. Porque son las dos áreas que uno tiene que jugar así a la cintura, Hula hula, porque uno te jala, el otro también. Entonces tú eres como un muñeco porfiado, te mueves por un lado y por el otro. Porque claro, el de ventas, ¿qué está haciendo? Está creando un producto aparentemente para venderse a un mayor precio, lo cual no necesariamente es real. ¿Sí o no? Y si yo sigo pasando, ¿qué ven ahí? Miren esas publicidades y cómo debemos de medirlas. Porque esto es como psicología, Los psicólogos cuando ustedes van les muestran cosas, y le dicen, ¿qué cosa ves? Cada uno ve lo que quiere ver, ¿sí? Yo veo una cabeza, el otro dice, no sé, un toro, no sé, el loro, y cada uno alucina lo que quiere ver. Pero ¿qué vemos ahí, señores? ¿Qué se está vendiendo? Ahí obviamente la mayoría podría pensar que se está vendiendo un auto. No, la empresa al final lo que está vendiendo es un auto y viaje. ¿Y cuál es la medición de eso? Para el que compra, para el que vende. Entonces no podría decir que el valor del activo es
lo que dice ahí. Porque yo tengo que quitarle que eso, yo tengo que aprender a medir qué significa esos 100.000 kilómetros que me están dando. Eso es plata. Pero si el dueño se toma y dice, yo me agarro los 100.000, el contador va a registrar los 94.000 como activo. Y el que vende también puede decir que ha vendido activo. Entonces, esta es la forma, pienso yo, pues estos son temas personales y justamente el doctor Wilder me pidió un poco de cómo deben ser las enseñanzas de las NIF. La enseñanza de las NIF, para mi entender, debe ir primero por un tema práctico y después por un tema doctrinario, porque las normas son muy densas. Leerlas, a veces uno está leyendo y se queda dormido. No entró ni una página y ya está knockout. O sea, ¿qué pastillas? Los que tienen problemas para dormir, lean NIF. Porque entenderlas es bastante dura. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que significa esto, ¿eh? Entonces, las nuevas formas, fíjense, miren las nuevas formas de hacer negocios. ¿Cómo se manejan los negocios? Y los negocios, claro, si usted dice yo compro papa, vendo papa, eso es comercial y no creo que tenga problema. Pero los marqueteros están creando forma. Y lo que nosotros como profesionales contables queremos hacer es hacer las adecuadas mediciones de esas transacciones que generan los marqueteros, tanto los marqueteros como los de logística. Porque fíjense en el caso de logística, ¿qué pasa si alguien me dice, oye, miren, los marqueteros ustedes tienen que tener sugerencias por la experiencia a mi juventud? Los marqueteros, cuando no cumplen sus metas, ¿qué creen que comienzan a hacer? Se sientan en ellos, se van a su sauna y comienzan a alucinar. ¿Cómo hago para completar mi meta? Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Por ahí uno dice, voy a regalarle algo a los clientes. Yo tengo casos donde ustedes van a ver que si alguien le vende, dice, fíjense, va a cerrar su año, y le falta 2 millones para vender. Entonces toca a los principales distribuidores. Dice, cómprame. No. Entonces dicen, nadie me dice no. Entonces, ¿qué hago? Les voy a dar más plazo. Ya. Les toca a uno y le dice, señores, vamos a venderles, pero yo le doy 180 días. Perfecto. Entonces, en 180, mira, te doy más plazo para que tengas tiempo para vender. Entonces, y uno pregunta, te he vendido 1 millón de soles. Perfecto, dice. Entonces, la factura dice 1 millón y no te cobro intereses. Entonces, uno diría, ¿el valor razonable de esa venta es 1 millón? Porque en esa transacción comercial, dígame, ¿ustedes creen que el hombre de finanzas va a poder soportar 180 días? ¿Y de dónde va a pagar luz, agua, personal y todo? Porque él va a tener que voltear y buscar una fuente de financiamiento para soportar los 180 días que le va a demorar ese cliente. Entonces, aquí la venta ya no es 1 millón, sino que esa venta es mucho menor porque la diferencia hay un interés implícito. Y encima, él no tiene el derecho a cobrar una comisión sobre un monto de 1 millón, porque en ese 1 millón hay intereses y él no gana comisión sobre intereses. Y si le adicionamos a la parte tributaria, yo no debo tributar de un interés que todavía no se ha realizado. ¿Entiende? Entonces, ahí viene la importancia. Entonces, en esa transacción comercial hay escondido una transacción financiera, que ustedes es importante que la conozcan. Por eso que siempre digo que los casos prácticos nos permiten conocer estas cosas. Cuando vemos publicidades, entendámoslo. Recorten los periódicos, llévenselos a su docente. Profesor, no entiendo esta publicidad. ¿Qué va a hacer el docente? Yo tampoco, voy a investigar. Entonces, ¿qué va a permitir? Que él se prepare mejor. Entonces, las transacciones comerciales hay que verlas así. Hay que entenderlas. No es sencillo, porque nosotros tenemos que manejar activos y pasivos, totalmente los conceptos. En mi época, que era hace poquito, y acá quizás personas mayores, que respeto, cuando uno decía concepto de activo, siempre se basaba en la propiedad. Decía, ¿qué son los activos? Son todos los bienes y derechos que posee una empresa. Eso ya no existe para los jóvenes. Ahora, sobre todo las damas que son exigentes, uno tiene que juntarse con un cuerpo que genera beneficios. Si uno no tiene un cuerpo al lado que no genera beneficios, valor 0, no vale. Entonces aquí, ¿es así o no?
Porque ustedes van a decir, oye, ¿por qué yo pago por Messi 300 millones? ¿De dónde sale esa cifra? ¿O alguna vez ustedes se han puesto a pensar? Alguien tiene que haber alucinado esa cifra, ¿sí o no? ¿Ustedes en qué creen? En la capacidad que tiene ese activo, en este caso, ese cuerpo, de generar flujos para su equipo. Yo pude ver un caso del jugador de fútbol cuando se hizo una valorización. Para venderle, se le hizo un precio y la contraparte dijo, perfecto, yo voy a pagar ese precio, pero si mete 20 goles en el campeonato. Por mientras doy el 75%. Si no mete 20, solamente se paga el 75% de la valorización. Entonces, es igual, ¿no? Uno tiene que ver que la forma de que suceden los negocios ya no es el tradicional, no es ese compra y venta normal, sino la forma de negocios es muchos colaterales. ¿Sí? Si yo soy una empresa que me dedico al manejo de productos químicos y a mí la entidad ambiental me dice, el tanque que tú tienes atrás que lleva los productos químicos, ¿sí?, lo tienes que destruir porque es un tema de contaminación de medio ambiente. Entonces, si yo tengo esa cláusula, yo tengo que saber que voy a destruir un activo, que en el lenguaje de propiedad, planta y equipo se conoce como un desmantelamiento. Y eso va a tener un costo, ¿no? Pero no podemos esperar que suceda el gasto para recién manejarlo, sino desde un inicio. Porque yo tengo que ser equitativo en eso, distribuir ese costo en la vida útil de ese activo. Y ahí viene la generación, ¿sí? Y podemos hablar así de los desmantelamientos que hay tremendamente. El desmantelamiento para algún contador no existe. Por eso que nosotros tenemos que leer muchos contratos. En las empresas, los gerentes le dan el contrato solamente ¿a quién? A los abogados. A partir de la fecha, también tiene que pasar por los contadores. Porque ahí se están generando activos y pasivos en el futuro. Y eso debe ser medido, presentado y revelado, lenguaje NIF. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Y esas son las nuevas realidades en los negocios, ¿sí o no? Aquí la importancia es entender ese complejo, eso es lo que crea el marquetero, eso es lo que crea para vender, para pensar que ustedes están recibiendo más. ¿Sí? Muchas veces ustedes van a ver productos que consumen. ¿Ustedes creen que no han comprado productos que no necesitan y el marquetero sí les ha hecho comprar o no? Las damas, sobre todo, que son especialistas. Siempre yo doy este ejemplo que soy muy sensible, que en un mes puede haber 2 matrimonios y la dama va a ir con la misma ropa a los 2 matrimonios, pero el hombre sí va con su mismo terno y máximo cambia una corbata. ¿Por qué esa discriminación? Entonces, ahí está el entendimiento de todos estos lenguajes. Entender que la forma de comprar y vender ya no es el tradicional. Tienen que entenderlo eso ustedes. Cuando alguien ofrece mantenimientos a futuro, eso, ¿sí o no? ¿Quién ha creado eso? El marquetero. Y hay que entenderlo. Entonces, ¿qué alcance hay en el tema de enseñar? El problema que se tiene entre el IAS, lo que era el antiguo, y el IFRC todavía, que ya no debería de existir. En el pregrado, afirmativamente la inclusión de los temas de materia de pregrado, para nosotros solamente debe entrar el modelo IFRC. Y eso hay harta información, señores docentes. Nosotros como Junta de Decanos, y aquí está el presidente, y también participó con la autorización del presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, hicimos un evento para docentes, donde vinieron gente para ver cómo se debe de enseñar las NIF. ¿Correcto? En un tema de mucho juicio profesional y un tema de practicidad. La enseñanza de la NIF no es fácil. Y ustedes van a ver que nadie mentalmente puede tener todas las normas en la cabeza. Lo que uno es enseña prácticamente párrafo por párrafo. Pero el secreto del profesional está que ese párrafo lo pueda interpretar y lo pueda plasmar, lo cual a veces es muy difícil. ¿Correcto? Algunos temas generalmente abordados en el pregrado, que era el tema, el marco conceptual, entender la NIF número 1,
que es leerla. Y el tema básico, lo que ustedes siempre hemos visto, existencias, propiedad, planta y equipo, ¿correcto? Desvalorización. Aunque la desvalorización a veces es mal entendida, porque hay un componente financiero muy fuerte. A veces desvalorización lo entendemos como aquel producto que está sano y que por efecto de un golpe, ya te dicen, está desvalorizado. No, eso no es desvalorización, ¿sí o no? La desvalorización es la capacidad que ya tiene un activo para no generar esos beneficios económicos a futuro. O sea, pierde esa capacidad. ¿Sí? No sé si me dejo entender. O sea, esto es como la depreciación. Muchas veces la depreciación es la medición ideal de un activo. Entonces, cuando nosotros vemos estos casos, ahí viene el tema del valor o el precio. ¿Ustedes creen que es lo mismo el valor que el precio? ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Ahí hay que entender, ¿sí o no? Yo doy un ejemplo muy clásico, muy sencillo a veces con las damas, porque ellas son las más sensibles, en que digo, fíjense, si una dama tiene un anillo de compromiso, ¿sí?, que le dio su novio apasionado, que la ama, y que ya la separó con eso prácticamente. Pero ¿qué pasa si esa dama en una noche de copas se le pierde ese anillo? Gritan, ¡ah! ¿Correcto? Pero ¿qué sucede, señores? A la hora que se pierde ese anillo, obviamente ella al día siguiente reacciona, ya descubrió que se le perdió. Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Dice, dos cosas, ¿sí o no? Entonces una de sus amigas, pseudo amigas, porque algunas dicen, ¿qué haces con él? ¿Qué le has visto? Porque son las clásicas. Le dice, no te preocupes, compramos el oro que había y mandamos a hacer uno igualito. Y el oro está $40, había 10 gramos, $400. Pero después de 3 horas, le llama a otra amiga que no es tan amiga de ella y le dice, encontré tu anillo. Pero si lo quieres, te va a costar $1000. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace esta dama? ¿Paga 400 o paga 1000? ¿Qué hace esa dama? ¿Quiénes dicen 400? Ah, esas son las que hay que eliminar. ¿Quiénes dicen 1000? La mayoría. Esas son las damas que debemos de tomar. ¿Ya han tomado foto? Algunas ya. Ok. Pero fíjense, una cosa es el precio, otra cosa es el valor. Definitivamente ahí hay un precio. Y el precio es realmente 400. El pagar 1000 no estaríamos en un tema de un valor razonable, porque esa diferencia tendría que ir a resultados. Y eso sucede en las empresas, porque uno puede tener una cuadra y le falta un pedacito para completar todo el búnker de la empresa y con eso se haría mucho más fuerte. Y a veces las empresas sobrevaloran ese valor porque ya no están pagando un precio, sino están pagando un valor, lo cual no hay que hacer. Entonces hay mucho juicio profesional del contador que hay que tener. O sea, yo no puedo decir, simplemente porque la factura decía 1000, yo tengo que poner 1000, sino que hay un tema de valorización, de economía, ¿correcto? Ahí viene el tema de economía. Cuanto nuestros estados financieros estén más cerca de la economía, mejor es ese estado financiero. Nos muestra la realidad económica de la empresa. Nosotros somos criticados mucho cuando se hacen ventas de empresas. ¿Por qué? Porque siempre dicen la información del contador no sirve para vender, es el piso. ¿Y qué es lo que se vende? Muchas veces es la generación de los flujos a futuro que esa empresa va a tener. Pero imagínense si ustedes tenemos 10 autos en nuestra empresa, somos una empresa, y de las 5 autos voy a tener que poner marca, 5 son Chanchín y 5 son Toyota. Y si el contador las mide a las 10 por igual, porque solamente su mente, ¿qué dice? 20% tributariamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quitándole valor. Y ese tema hay que entender. Por eso yo siempre les pido a los señores docentes, no tributaricemos. Nosotros desde hace un año, y aquí hay algunos que han participado, que puedo ver caras conocidas, hacemos un programa de exorcización. ¿Qué significa? Es sacar el demonio tributario que la gente tiene en la cabeza.
Y eso lo hacemos a partir de las 12 de la noche. El profesor Wilder sabe porque participó en una sesión. Sabe de esa sesión. Desde ahí ya es otro, ya quedó curado. Entonces la importancia de que no generemos información financiera, señores, para nuestro ente tributario. Nadie dice que la tributación no es importante, pero no hagamos una información de ese tipo porque se pierde la objetividad de la información financiera. Y eso es muy importante. Entonces, una reflexión personal que ponemos aquí para los programas de formación posterior, debe haber otro tipo de manejo. ¿Por qué? Porque muchas veces se está cruzando el tema de que muchos profesionales contables, que no sucede aquí en esta universidad porque ya el profesor Wilder con su equipo viene trabajando, es que a veces están saliendo contadores sin conocimiento de NIF. Entonces realmente salen y inmediatamente tienen que pasar ¿a qué? A una diplomatura, a una especialización en normas. Lo cual uno dice a veces, oye, pero yo ya acabé y otra vez. Entonces esa duplicidad no debe de existir. Ya la especialización tiene que ir para normas más complejas. Y cuando nosotros hablamos de normas más complejas, ya hablamos de instrumentos financieros. Y los cursos de instrumentos financieros para los contadores es un somnífero. Todos quedan hipnotizados. Y no es que los instrumentos financieros sean difíciles, sino que a veces pensamos o no estamos en la vida real pensando de que muchos instrumentos financieros los tienen las empresas. Y es importante porque cuando uno negocia con entidades financieras, uno tiene que conocer de instrumentos financieros. Porque los bancos te ofrecen lo que ellos quieren ofrecerte, no lo que tú necesitas. Y si tú no conoces instrumentos financieros, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a recibir cosas que tú no necesitas. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen todos los activos tienen fuente de financiamiento? No es lo mismo financiar capital de trabajo, financiar ventas, financiar inventario, financiar activo fijo. ¿Cuál creen que cuesta más? ¿Y qué es lo que yo necesito como empresa? Porque fíjense que muchos párrafos de las normas te dice, descubre tu costo financiero. Y la gente, el gran problema es que no se descubre el costo financiero. Y lo digo rápidamente. Fíjense, yo puedo comprar un producto que me cuesta 1,000, ¿sí? Y como no tengo la plata, la entidad me puede decir, llévatelo en 10 cuotas de 120. ¿Sí? Fíjense, 10 cuotas de 120. ¿Y la gente normal qué hace? La gente normal. Porque los anormales somos otros. La gente normal dice, 10 por 120, 1,200. Y uno le dice, ¿cuál es el costo financiero de esta operación? En porcentaje. 20%, ¿sí o no? ¿Quiénes dicen 20%? Nadie. La mayoría piensa, yo sé que en su corazón dicen 20%. Pero cuando se hace descubrir, como hablan las normas, utilizar el costo amortizado bajo el método de interés efectivo, descubrimos que esa operación cuesta 50%. Si ustedes, que somos los profesionales que debemos conocer de números, no lo hacemos, ¿se imaginan ese mortal que camina por la calle y que es... No sabemos, esa operación cuesta 50%. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que hay veces, muchas veces se nos dice, cuando uno estudia o nos presentamos como contadores, la gente dice, wow, números, qué bestia. Y la gente no sabe que lo que menos el contador sabe es de números. Entonces, en la enseñanza hay que un tema financiero muy fuerte, porque la debilidad está en el tema financiero. Y las finanzas es una gran fortaleza, señores, en ese manejo. Entonces, hay que entender finanzas, hay que entender qué está pasando en la economía. ¿Cómo yo puedo hacer medición de bonos? ¿Cómo puedo hacer yo medición de instrumentos? Si la gente, a veces las personas cuando necesitan dinero, ¿sí? No preguntan qué interés les cuesta. Dice, ¿dónde firmo?
Entonces, uno no puede manejar esos esquemas. O sea, no saben lo que se están metiendo. Y eso se traslada en los diferentes eventos. Porque fíjense lo que sucede cuando uno ve estas cosas, ¿eh? Uy, no puse, pensé, sí está. Ya me había asustado, pensé que algún tributarista había movido esto. ¿Qué pasa cuando nos sucede este tipo de cosas? ¿Sí o no? Fíjense lo que cuesta el dinero. ¿Sí? Y ustedes saben, acá hay muchas cajas municipales. Entonces no es lo mismo que nos cueste 3 que nos paguen 50. Entonces sí tiene un efecto. Cuando yo doy un crédito bajo ese tipo de tasas, ¿cómo no va a tener un efecto en la transacción económica? Definitivamente sí lo tiene. ¿Sí? Y eso que estoy hablando de 50, porque hay operaciones, y ustedes saben muchos, que hay costos financieros. Esa es una de las grandes debilidades que yo siempre critico en nuestro país. Nosotros hemos tenido variables macroeconómicas muy buenas, todos los crecimientos, ¿eh? Pero ¿saben lo que no hemos podido controlar? La tasa de interés. Y eso se debe mucho al poder económico que tienen los bancos. Hay en otros países, en Ecuador hay un control de tasas. Nadie puede cobrar más del 21%, a rajatabla, ¿sí? Nadie puede cobrar. Pero hay mecanismos de cómo cobrar, cómo se eleva eso. A través de eso, ¿quién hace? Porque muchas entidades como los bancos, hace 4 meses la superintendencia eliminó 40 comisiones y al mes siguiente los bancos crearon 30 nuevas. ¿Y por qué? Porque las comisiones son formas indirectas de elevar el costo financiero y los contadores tenemos que saber, porque para saber hacer una buena medición de esos temas. Si creemos que la comisión no es, porque la gente a veces habla de tasa de interés, pero usted dice, pero de ahí me pareció una comisión. Oye, yo hablé contigo de interés, no de comisión. Te dicen un gasto, ¿eh? Entonces las comisiones son muy formas indirectas de elevar el costo financiero. Acá había una entidad que recuerdo, cuando una vez vine, subí un segundo piso de un centro comercial, Inversión en la Cruz. Y uno dice, oye, ¿cuánto cuesta el dinero en esa empresa? Es interesante, ¿sí o no? Te dice 1.5 mensual, barato, ¿sí o no? 8% de comisión. Y te pone comisión administrativa. Entonces nosotros, ¿qué tenemos como reflexión? Que siempre lo digo. Debemos de ser mis dibujos favoritos de mi época. Los Thundercats. ¿Cuál es el lema de un Thundercat? Ver más allá de lo evidente. En una transacción comercial, señores, nosotros debemos ver más allá de lo evidente. Entonces, ¿a través de qué lo podemos ver? A través de la espada de Laurio. Entonces, uno tiene que aprender que en una transacción comercial hay muchas de estas cosas. Y es importante, no solamente quedarnos con la frialdad de la transacción. Entonces, fíjense lo que vemos, ¿eh? Miren todos estos temas, todas estas publicidades. Por eso que a mí me gusta enseñar con estos casos, porque se entiende primero, el tema teórico y luego pasamos a la doctrina, porque eso permite analizar la operación, traer contratos. Los que manejan leasing, por ejemplo, ¿cuál es el primer costo que tiene un leasing? Y la gente, muchos te dicen, ninguno. Entonces quiere decir que no son Thundercats, sino son SNAR. O sea, están en ese proceso de entender. Porque hay muchas comisiones escondidas. Entonces, fíjense todas estas publicidades que yo les pongo, ¿sí? Y no solamente son de este país, son de otros países, porque cuando uno lee el periódico, toma estos casos para explicarlo en los países. ¿Sí? Entonces, entender, alguien puede entender que te pueden dar 50% y hasta 20 meses con la mágica palabra. ¿Ustedes creen que un financiero va a soportar eso? Entonces, atrás de esta transacción comercial, ¿qué cosa hay? Hay una transacción financiera escondida. Por eso ustedes van a ver, y las damas que son grandes compradoras compulsivas, porque las damas cuando tienen estrés dicen, me voy de compras. Una forma de… Pero ¿qué sucede? Que las tiendas de retail, sobre todo, más lo que les conviene es vender al crédito y no al contado.
porque más ganan financieramente que comercialmente. ¿Correcto? Entonces, en este tipo de enseñanza, señores, ¿qué yo pongo como propuesta para ir un poco cerrando el tema? ¿Sí o no? Como ya se mencionó, el alcance debe estar alineado en los objetivos institucionales del prototipo, ¿eh? Y para mí tiene que haber un alto componente financiero en la enseñanza, porque las normas son financieras, hablan de términos, miren de estos términos que a veces uno los lee y no los llega a entender muy fácilmente. Costo amortizado, no lo llega a entender. Descubrir a través del método de interés efectivo, valor razonable de una operación. ¿Cuál es? ¿Sí o no? Si pensamos en esa dama que compró, si fuera como una empresa, ¿cuál es el valor razonable? ¿400 o 1000? 400, ¿eh? Porque 1000 no es el precio realmente. El valor es un tema sentimental. Es como que yo diga, en esta silla se sentó mi abuelito, de abuelito. Eso tiene un valor, eso no tiene el valor de la madera, pero eso puede ser reflejado en un sistema. Fíjense, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una implementación, un estudio de abogados. ¿Y saben lo que uno dice? Un estudio de abogados es una cosa, uno alucinó, puro escritorios, todo, ¿sí? ¿Uno alucina un estudio de abogados o no? ¿Dónde fue el gran problema? En los cuadros que tenían ese estudio de abogados. Cada cuadro era de no sé, en 1800 no sé qué, de no sé qué, este artista y lo… ¿Quién le da valor a eso? Pero también descubrimos que la mayoría de cuadros los había traído cada uno. Le dijimos, ¿sabes qué? Evitemos problemas, llévatelos a tu casa y esto no entra en el tema del problema. Porque hacer esa medición es muy fuerte. Tendríamos que traer pues a gente que te va a medir y decir, ¿ustedes recuerdan ese congresista y acá que valorizó su biblioteca en 1.000.000 de soles? Y que él obviamente se estaba preparando porque ustedes saben que cuando uno ingresa a la vida pública tiene que hacer una declaración jurada de decir cuánto es mi tema patrimonial. Pero ¿cuál fue la intención? Que cuando se retirara, obviamente uno dice, yo entré con 1.100.000 y me retiro con 1.100.000, no pasó nada, pero una cosa es retirarse con un montón de hojitas y otra cosa es retirarse en cash. No sé si me dejo entender. Entonces la importancia está en ese lado, manejar las metodologías, hacer un enfoque magistral utilizando los casos de guía. En la página de la Fundación IFRC hay mucho material. Yo le pido a los docentes, ingresen, buceen ahí en esos temas. Hay muchas cosas que también están en inglés. Por eso la importancia de entender inglés ahora es sumamente importante. Uno tiene que decir, I'm missing you, I need you so much. Entonces hay que manejar para querer mucho a la contabilidad, a nuestra profesión que es muy noble, ¿eh? Entonces, manejar estos temas implica, señores, que tenemos que estar preparados, un fuerte componente financiero, ¿correcto? Manejar mucho tema de medición, entender la economía, para eso tenemos que conocer. Yo sé que si les pregunto, ¿cuál es la UIT del 2014, 13, 12? Todos me van a contestar así, gritando como si fueran barra. Pero si le pregunto sobre temas financieros, va a ser un silencio total. Y eso hay que cambiar, señores, hay que conocer, porque el tema va por un tema financiero. Entender el costo promedio ponderado, nuestro WACC que tiene la empresa, los endeudamientos, si la medición es tan adecuada de nuestros activos y pasivos, si tenemos un problema de desvalorización. Muchas veces en nuestras empresas el dueño dice, préstale a esta, préstale a esta, préstale acá, no sé si han visto, sobre todo los que manejan muchas empresas. Pero no se sabe cuánto va a cobrar. Hay un concepto de valor de dinero en el tiempo. No es lo mismo tener hoy día 1.000.000 que tener dentro de un año. Eso ya está desvalorizado. ¿Sí? Por eso ustedes vendrán, les hablé del tema de los pasajes, que es sumamente importante. Yo quiero finalizar, señores, agradeciendo aquí a nuestro presidente, que sé que está concentrado, está pensando ya en Punta Cana, aunque mañana tenemos que regresar. Agradecer a Wilder realmente por ese esfuerzo de motivar que estén acá, a todos los docentes, a la Junta de Decanos a través de nuestro presidente, que es sumamente importante, e invitarlos, fíjense, por favor, porque vamos a estar acá presentes, a la convención de NIF que hay acá en la ciudad de Huancayo. Nos gustaría que todos, no solamente estén
universitarios, sino también estén los profesionales, invitarlos, porque esa convención es sumamente importante. Tenemos a muy buenos expositores, ¿correcto? Y la importancia es que podamos compartir estos conocimientos. Espero que en la convención, que acá está nuestro decano Luis Márquez, está la vicedecana, está Jim Vera, que es parte del equipo, podamos tener una convención llena. Ya la Universidad Continental siempre comprometida con ese tema y esperamos verlos. Muchas gracias por su tiempo.